Buenas tardes, amigas y amigos, compañeros y compañeras de Diálogo Internacional. Aquí estamos, un sábado más, creo que es el programa número 104. 105, grande Marce. Aquí estamos, la tropa casi completa en el programa de Atilio Borón, con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez. Quien les habla, Paula Klachko. Le mandamos un besito a Fede Montero, que anda por ahí. Pero bueno, saludamos rapidito porque Atilio ya tenemos conectados con nosotros. Por favor, si querés presentar la voz. Claro, estamos nada menos en conexión con Wafika Ibrahim, ¿no es cierto? Que es la jefa de la sección de América Latina de la cadena Al Mayadin. Wafi está en el Líbano. Buenas tardes, buenas noches allá en el Líbano, Wafi. Acá te damos un saludo muy grande desde la Radio de las Madres, la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Wafi, ¿nos escuchás? Sí, aquí estoy. Sí. No estaba escuchando, la verdad. Bueno, ahora, a ver, Wafi, si nos estás escuchando correctamente, ¿sí? Ahora bien. Perfectamente bien. Sí. Muy bien, Wafi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, aquí. Bien. Bueno, dentro de lo posible. Claro, por supuesto, Wafi, tenés la amabilidad de atendernos en un contexto tan difícil, tan problemático. También tuvimos la posibilidad de escucharte 2 sábados atrás. Claro. Y queríamos, un poco actualizar un poco la información, ¿no es cierto? Porque ha habido un recrudecimiento del ataque de Israel en contra del Líbano y sobre la población civil en Beirut. El ataque está ahora mucho más violento en este momento en que les estoy hablando. Se está efectuando unas incursiones muy violentas, incluso con municiones de fósforo blanco y de armas prohibidas internacionalmente en varios puntos de los suburbios sur y también en el camino del aeropuerto internacional. Es que Israel hasta ahora realmente es un enemigo que mata y al mismo tiempo impide las labores de rescate de todos los civiles que se perjudican en las operaciones que efectúa en los repartos y barrios residenciales, ataca hospitales, amenaza a los equipos médicos. Realmente es una entidad que viola todas las leyes internacionales sin importarle nada. Desde el pasado viernes, por ejemplo, hubo unas incursiones muy violentas contra una región residencial y con sus aviones está impidiendo y amenazando a las ambulancias y los grupos de rescate y no permite que esos grupos puedan llegar. Y en lo que más también duele es que esta forma de hacer la guerra no afecta solamente quizás no afecta a combatientes de Hezbollah o no solo a los dirigentes que Israel estuvo apuntando contra ellos, sino también a civiles, los asedia, residentes, hospitales, personal médico, como les dije, que viven pensando que están a salvo si esa guerra es contra un grupo según pretende convencer Israel con su narrativa realmente llena de falsedades y de mentira. Incluso el sindicato hoy de hospitales anunció de que hay ya 4 hospitales están completamente cerrados, fuera de uso, bombardeados a su alrededor, y teme mucho que esto ocurra con los demás hospitales, tal como hizo Israel en Gaza a lo largo de un año entero. Ante esta guerra sin precedentes realmente en el Líbano y el corte de las arterias viales principales que tiene el Líbano como una seguridad de contacto con su trasfondo árabe a través de la vía terrestre que va
Siria, a Jordania, a Irak, a todo el mundo árabe a partir de esa carretera terrestre, porque del otro lado tenemos al mar Mediterráneo, que está lleno de barcos militares también, que están bombardeando junto a los aviones de F-15 y F-35 de Estados Unidos, y por lo tanto solo queda la carretera. Esa carretera fue bombardeada y el cruce oficial donde están las autoridades y el gobierno libanés, que según Israel no está en guerra contra el gobierno libanés, sino solo arrasando, haciendo una tierra arrasada contra todo un pueblo, y dice esas palabras doble y esas expresiones doble y narrativas que solamente una persona, no diría ingenua, sino confabulada, una persona que quiere repetir como un papagayo la narrativa falsa de Israel, es el que se hace el que la cree y la quiere repetir. Ahora, ante este panorama, llega el general Michael Corella, que es el comandante del Comando Central estadounidense. Llegó hoy a Tel Aviv para, según anunció, para discutir con los israelíes la naturaleza, el volumen, lo que se va a hacer en la respuesta a Irán, la respuesta a la respuesta iraní, tras el ataque con misiles el pasado martes. Claro, Irán, cuando hace esta operación, la hace después de haberse colmado su copa completamente, después de haber dado un margen muy amplio para las negociaciones, para las conversaciones, después de haber creído en la promesa de Estados Unidos de que Israel había aceptado un alto al fuego, que es la única exigencia que pone la resistencia. Hace un año, desde el día 8 prácticamente, no 7 de octubre, sino 8 de octubre de 2023, y la resistencia repite y no se cansa de repetir que la única condición, la única exigencia que pedimos es que se haga un alto al fuego para parar esa masacre, ese genocidio contra el pueblo gazatí, porque ya sobrepasó el límite de cualquier imaginación humana. Es lo único que se pidió, y engañaron y dijeron que Israel había aceptado, ya esto casi que ya sale el acuerdo, y ese mismo día fue esas incursiones súper violenta en la que asesinaron al secretario general de Hezbollah. Wafi, sí, perdóname que te interrumpa, justamente querías resaltar eso. Yo leí que en una entrevista a la CNN, el canciller del Líbano justamente explicó eso, que había llegado a un acuerdo, un cese del fuego durante 21 días. Hassan Nasrallah había acordado un cese del fuego, aceptado por Joseph Biden y por Emmanuel Macron, y también supuestamente por el primer ministro Netanyahu, y ese mismo día bombardean y lo matan a Nasrallah, ¿no es cierto? Y la pregunta que tengo para hacerte, porque acá ha trascendido que no solo que con los últimos bombardeos ha muerto el sucesor de Nasrallah también, Hassan Safieddine. ¿Es cierto esto, que también murió el sucesor? Hoy eso habría pasado hoy mismo. Esto fue en las incursiones violentísimas también, incluso se comparó en cuanto a la cantidad se habla de 72 toneladas de explosivos que fueron tirados en un lugar así de manera concentrada para poder pasar a subsótanos o a lo que ellos, según dicen, que estuvo presente el primo de Sayed Nasrallah, y según los medios de prensa occidentales, porque aquí en los medios de este país en ningún lugar se dijo de que él iba a ser el sucesor, pero en los medios de prensa occidentales sí han decidido de que este es el sucesor y que lo están buscando y que lo quieren matar. Incluso hay un militar israelí que dijo: esperen, no hagan el entierro de Sayed Nasrallah para
matar al otro, y así de una sola vez ustedes harán un solo funeral. Yo lo que quiero decir es que hasta este momento, hasta este instante que le estoy hablando, no hay confirmación de que Sayed Hashem Safieddin quedó asesinado en esta incursión. Pero lo que nos llama la atención es que a ese mismo lugar que acudieron los grupos de rescate para salvar a los civiles caídos allí, porque ellos ¿qué hacen? Es que la mentira ¿en qué radica? Los complejos residenciales en estos lugares están llenos de personas común y corriente, incluso muchos pueden hasta no ser acordes ni afines a la política de Hezbollah. Sin embargo, Israel viene, barre esos edificios, los pulveriza completamente para empezar a bombardear lo que supone que hay detrás de estos edificios. Y muchos de esos edificios fueron borrados de la faz de la tierra sin que haya nada debajo, pero es así, y luego te dice que no lo está haciendo contra los civiles. Lo que quiero decir es que hoy hay dos agencias de prensa, y luego repitieron otras más, dijeron que habían hablado con fuentes, altas fuentes informadas en Hezbollah, que habían confirmado de que desde el jueves, madrugada de viernes, fecha de la incursión, habían perdido todo tipo de contacto con Sayed Hashem Safieddin. Acto seguido salió un comunicado de la Dirección de las Relaciones con los Medios de Comunicación de Hezbollah, que asegura de que son falsedades, que no tenemos nada, independientemente de la noticia que puede llegar después de que el hombre está vivo o no está vivo, eso es lo de menos. La idea en eso, en que ellos primero desmienten de que ellos tienen fuentes como otros partidos políticos que ponen gente a opinar, a decir algo, y entonces le dicen fuentes de tal partido. En ese partido no hay fuentes. La única información veredicta segura que sale a través de un comunicado que de la Dirección de Relaciones de Prensa de este partido, o de su secretario general, que ahora está asesinado y no hay otro, secretario general, o cuando ellos sacan un diputado de ellos para salir por televisión a decir con las relaciones de prensa del partido para decir una información. Eso de decir que una fuente en el partido anónima, que no sé qué, dicen por favor, esto no se aplica en ese partido. Ellos sacaron un comunicado diciendo esto. Y otra cosa que desmintieron es la imaginación que tienen los medios de prensa occidentales en la vida organizativa del partido, y ellos son los que deciden y dejan de decidir que este va a ser el sustituto o fulano o mengano. Por lo tanto, nosotros como aquí seguidores, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que lo mataron o no lo mataron. Los que tienen que ver, los que anunciaron el asesinato y el martirio de su propio secretario general, no van a esperar y a ocultar, ni puede ser que todavía hay que esté herido, que quiere o piensa que lo van a salvar, o simplemente no estuvo en el lugar. Por lo tanto, no podemos realmente repetir lo que dicen los medios, porque han dicho tantas cosas que no fueron verdad. Y repito, igual como la operación terrestre, que todavía no ha logrado. Israel lleva 5 días diciendo que está dentro del Líbano, y eso es mentira. Cada vez que entra a 10 metros están saliendo muertos y heridos a mano de los combatientes que se están enfrentando a ellos, y es mentira. Sacan fotos, arman videos de entrenamientos antiguos de no sé qué, y atribuyen esto a este momento. Eso no es verdad, pero eso no quiere decir que eso puede pasar. Esa gente son muy poderosos, tienen el aire, tienen la fuerza y la inmoralidad
de hacer caer 80 toneladas de explosivo en un edificio de vivienda, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo hacemos para parar esa desgracia que cae del cielo? No hay. Wafi, una pregunta. Poderío como también tecnológico, ellos pueden en algún momento lograr entrar, lo que sí no va a ser paseo. Porque cuando antes, en el 2006, se echaron del Líbano y no han tenido un día de paz en el Líbano, porque este pueblo no va a aceptar realmente que sea ocupado y invadido. Una pregunta, Wafi, ¿qué pasa con el ejército regular del Líbano? ¿Está de alguna manera tomando cartas en el asunto? Porque lo que se presenta es como un combate de Israel con la milicia de Hezbollah, pero en el Líbano hay un ejército. ¿Qué está pasando con ese ejército? Es muy interesante la pregunta, Atilio, y voy a explicar por qué. El Líbano, la composición del Líbano, y es lo que afuera realmente, y sobre todo en Occidente, la opinión pública que sigue los medios occidentales, no tienen idea clara de cómo está compuesto este país. Este país, por ejemplo, el ejército libanés es un ajiaco de todas las confesiones religiosas, comunidades religiosas de este país, y también de todas las tendencias políticas. Después de la ocupación israelí del año 82 y la retirada unilateral, o sea, bajo los golpes de la resistencia nacional libanesa, en aquel momento no era resistencia islámica, era el Frente de Resistencia Nacional Libanesa contra la ocupación israelí, compuesta por Partido Comunista, Organización de Acción Comunista del Líbano, varias organizaciones comunistas, socialistas, laicas, etcétera, y son los que echaron al ocupante israelí. Desde Beirut no existía Hezbollah en aquel momento, desde Beirut hasta el sur, y luego surgió Hezbollah y desarrolló esta resistencia y lo echó también a la invasión. En ese momento se hizo un cambio ideológico del ejército, donde se definió de manera un poco más radical que el enemigo es Israel, y que Israel tiene política expansionista, y por lo tanto este ejército tiene que tener una ideología, una doctrina que lo caracteriza más con el carácter que debe tener, porque no podemos olvidar que este ejército se entrena por parte de Estados Unidos y supuestamente es apoyado en cuanto a su equipamiento y su no sé qué por parte de Estados Unidos. Ahora, cuando usted va a ver qué es lo que da Estados Unidos a este ejército, en vez de darle, por ejemplo, artillería antiaérea para tumbar esos F-35 y F-15 con los que Israel nos bombardea, y lógicamente no lo va a dar, este es su armamento, y este pueblo se muere con las armas de Estados Unidos y los aviones de Estados Unidos. Lo que le da al ejército libanés, le pasa la mano dándole los atuendos, los uniformes, unas botas, unos rangers, unos detallitos de no sé qué, y lo ayuda en darle para asegurar comida y no sé qué para el ejército. Esta es la ayuda que da al ejército. Ahora, pues de ahí parto para decir que el ejército puede tener mucho más que la mitad, digamos, 3/4 parte son de los que apoyan a la resistencia, pero un ejército regular no puede desarrollar la lucha armada que hace una resistencia irregular. Contra un ejército tan fuerte y poderoso como el de Israel, nuestro ejército no puede enfrentarse. Eso está claro y determinado. No quiere decir que a veces a algunos se le hierve la sangre y sobrepasan las instrucciones de su jefatura, de su comandancia, y lo han hecho y han atacado a los israelíes e incluso casi inmolándose, pero fue por un fervor que le sube y que no puede aguantar ver la prepotencia, la soberbia de un israelí sobre nuestra tierra y ensañando con nuestro pueblo y etcétera. Pero como decisión del ejército es ir acorde con las fuerzas de las Naciones Unidas,
que cuida las fronteras, supuestamente es la fuerza de paz que separa entre Israel, la entidad israelí y el Líbano. Wafi. Ahora el ejército está en la frontera, en sus puntos, no se ha retirado todavía a cambio de lo que se ha dicho en la prensa, y está con las fuerzas de la FINUL, con la bandera de la FINUL también, igual que la bandera libanesa y todo. Y ahora, en este momento en que le estamos hablando, se está desarrollando una confrontación prácticamente de cuerpo a cuerpo casi en el sur, en la localidad de Odessa, donde hubo muchas bajas en el ejército israelí otra vez. En 2 días tienen más de 30 entre muertos y heridos, y esto va a seguir, por supuesto, aunque mañana, repito, con el poderío que tienen, puede ser que entren, pero no es lo mismo que entren como un paseo, como ellos dijeron, a entrar costándole vidas humanas. Eso es diferente. Wafi, ahí sí están defendiendo. Última pregunta, y tenemos que ya irnos a otra entrevista, y desde ya te agradecemos enormemente que nos hayas atendido. Recordemos que estamos hablando con Wafi Ibrahim, periodista libanesa. La pregunta es, teniendo en cuenta también la respuesta de la República de Irán, que además bombardeó objetivos militares, a diferencia de Israel, que bombardea población civil, no solamente arrasando con Gaza, también en Cisjordania esta semana hubo, más de 100 bajas entre Gaza y Cisjordania, niños, niñas, por supuesto, también, y también en el Líbano, no tengo entendido que se habla también de acerca de 2.000 muertos en el Líbano. Pero bueno, por un lado te pregunto, ¿qué impacto pensás que tuvo en Israel este ataque sobre objetivos militares de Irán? Y por otra parte, aunque te pido que seas breve, perdón, Wafi, porque bueno, tenemos que irnos a otra entrevista, pero también te pregunto sobre el rol de Estados Unidos en esta situación. Bueno, en primer lugar quiero decirte que también en este momento yo les estoy hablando y la noticia dice que hoy Israel está bombardeando también en Gaza, en Palestina, como el primer día de la guerra, o sea, está en toda parte con la misma violencia, y el mundo está contemplando. Estados Unidos ahora está en Israel a través del comandante, como le dije, del Comando Central, y que ahora se están preparando para hacer la respuesta a Irán. Irán dijo que si le tiran va a volver a tirar de manera mucho más fuerte. Es muy peligroso eso, porque ambos beligerantes tienen armas y tienen, quiero decir, centrales y plantas de energía nuclear. Yo creo que el israelí, el Netanyahu, está jugando, como se dice en el juego, jugando sol, poniendo todo en ese juego, jugando la vida con eso, porque está en ese juego político. Ellos hay dos candidatos en Estados Unidos, que uno, como Joe Biden, quiere que se haga el golpe a Irán, pero que no sea que no sobrepasa, ¿no?, el límite, que sea más o menos, que no se salga de control. Y tiene a Donald Trump, que quiere que ataquen hasta sus instalaciones nucleares, pero ambos presidentes, o sea, ahora si Biden, si Netanyahu acepta un alto al fuego, esa va a ser una carta de ganancia ganada para la Harris. Sin embargo, si demora eso y lo hace después, ese regalo lo hace a Trump. Entonces, en este juego se está muriendo nuestro pueblo, se está arriesgando la paz mundial,
todo el mundo está frente a una hecatombe que puede pasar inmensa. La comunidad internacional paralítica está que contempla el cuadro. Yo no sé qué esperan, yo no sé por qué la gente, como yo digo, ya no hay forma de reclamar, de suplicar que la gente tengan conciencia de la gravedad de la situación que se está jugando, no con la paz mundial, la verdad, si en una zona, digo, sino con la paz mundial en general. Estamos muy preocupados con esta tensión. De seguro Irán no va a quedar con los brazos cruzados. Ese acto que hizo Irán ayer de simbólico de homenaje a Sayed Nasrallah, de verdad que es sorprendente y es muy impactante por la cantidad inmensa de gente que se presentó y por las palabras que dijo el máximo guía de Irán, que ubicó bien a la gente de que primero lo que apostó Estados Unidos de que iba a sembrar, a crear una zanja entre el medio que apoya a la resistencia y Irán no ganó. ¿Por qué? Porque le dijeron que Irán lo había vendido a la resistencia, había llegado a un acuerdo con los americanos y por eso permitió que los estadounidenses, que los israelíes mataran a los dirigentes. Todo esto quedó en cero y la gente vio que Irán no ha cambiado, sigue apoyando a la resistencia, sigue firme en querer, si le tiran va a tirar, y dijo que nosotros hemos sido respetuosos por problema religioso, por problema ético, por problema humano, no hemos bombardeado a civiles, pero nos van a tirar, vamos a tirar. ¿Eso qué significa? ¿Dónde está la voz de la razón en el mundo? ¿Quién se va a despertar por la mañana y decir vamos a parar esa locura de alguna manera? Wafi, desde el año pasado estamos pidiendo un alto al fuego. Wafi, bueno, mira, estamos muy mal de tiempo, interesantísimo y desgarrador tu relato. Vamos a seguir en contacto, lo que podamos hacer en materia de difusión de innovación, no solamente de este programa, sino de otros de nuestra radio. Cuentas con nosotros. Gracias. Te mandamos un enorme abrazo, toda nuestra igual solidaridad. Cuídate mucho porque eres una de las Gracias. Pocas voces que está ilustrando lo que pasa ahí para toda América Latina. Un gran abrazo, amiga. Hasta pronto. Gracias, un abrazo para los dos y para todos los seguidores. Gracias. Abrazos grandes, Wafi. Muchas gracias. Abrazo, hasta luego. Diálogo Internacional. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Belleza y triste esta canción que nos acompaña. Bueno, para hablar ahora en un ratito ahora mismo, mejor dicho, de tema Brasil, porque bueno, entre otras cuestiones que están pasando, también mañana va a haber elecciones, así que para eso estamos comunicadas y comunicados con Javier Bardel. Él es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, de Brasil, por supuesto. Es coordinador de la especialización en China contemporánea de la misma universidad.
¿Qué tal, Javier? Aquí estás por charlar en la radio de las Madres y de la Universidad de Avellaneda con Telma Luzzani, Atilio Borón, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un placer y una honra estar con ustedes. Bueno, y por intermedio de ustedes un gran saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Javier, cuéntanos cómo está el tema electoral y sobre todo en Sao Paulo, donde hubo un sillazo en contra de uno de los... Se puso el Kenchito, Kenchi de Batito. Se puso Kenchi. Sí, mucho Kenchi, sí. Contanos un poco del panorama general. Gracias. Hoy tuve la oportunidad de escucharte a ti en el grupo de Claxo. Ah, cierto. Bueno, sí, y bueno, realmente, para colocarlo en el espectro más amplio, los partidos de izquierda no están muy bien en esta elección. A pesar que, para que la audiencia entienda, esta elección específicamente para intendentes y concejales, porque hay gente que cree que hay más en juego, intendentes y concejales. En San Pablo, después de mucho tiempo, no se sabe bien qué va a pasar, porque generalmente hubo dos opciones y hay normalmente un segundo turno, una segunda vuelta. Perdón. Hay segunda vuelta si no se llega al 50% más uno de los votos. Y en este momento, el candidato del presidente Lula, que no es del partido del PT, es Boulos, Guilherme Boulos, que estaba en un momento disputando la posibilidad de una segunda vuelta, está ahí en una melange entre tres, ¿no? Dos partidos, uno más de derecha, del Centrão de Brasil. El Centrão es un grupo de partidos políticos que se acomodan de acuerdo a las circunstancias, pero que podríamos decir que es una derecha o centro-derecha, ¿ok? Que cuando las papas hierven va para la derecha. Pero no... la habilidad del presidente Lula ha hecho con que su gobernabilidad dependa también de su capacidad de liderazgo en el plano nacional e intentando negociar con ese Centrão. Entonces tenemos está muy abierto en San Pablo, ¿no? En las grandes capitales lo triste es que para las fuerzas progresistas es que no hay muchas esperanzas de partidos de izquierda. Yo quería destacar que un informe que salió recientemente dice que por primera vez en 20 años la izquierda no disputa 51% de las intendencias del Brasil. Y por izquierda me refiero al PT, PSOL, PCdoB, Partido Comunista do Brasil, PDT, que podríamos ponerlo entre paréntesis si es izquierda o no, sí, que es el partido que llevó a la candidatura a Ciro Gómez, y el PSB, Partido Socialista de Brasil, que también tuvo su histórico pendular, ¿no? Ahora, sí podemos decir en San Pablo, como preguntó Atilio, hay un fenómeno muy común en estas nuevas derechas, que surgió una especie de coach Marsal, ¿no? Sí, el que sufrió el sillazo, exacto. Que es la metodología de la nueva derecha de hoy, que surge de repente haciendo escándalos, hablando, qué sé yo, fake news como si fuesen verdades, pero después no importa si es verdad o no es verdad, con todo, creo que una experiencia en estas redes sociales, bueno, y que sufrió un sillazo de un político que no es de izquierda, que digamos sería la centro derecha, que era un periodista famoso del área de periodista de la Record, que después estuvo en programas estos programas de la tarde policiales, que también fue periodista deportivo, pero bueno, es anecdótico, pero gran parte de las fuerzas progresistas
lo vieron como algo, digamos, que salta a la luz una metodología de hacer política hoy muy común en las Américas, en el mundo occidental. En el mundo occidental, porque Estados Unidos también. Javier, ¿qué tal? Telma Luzani te saluda. Bien, bueno, entonces tenemos en San Pablo a Pablo Marsal, como decías, este influencer que tiene, por lo que contás, algún parecido con Javier Milei en cuanto a la forma de presentarse, al que es actualmente el alcalde, Ricardo Núñez, que como vos bien decías es de centro derecha, y a Guillermo Boulos, que es digamos, la persona indicada por Lula. Mi pregunta va en ¿qué influencia tiene, por qué se le está dando tanta importancia a estas elecciones si son de intendentes y de concejales? Y la segunda es si es verdad, como se percibe acá, esta enorme polarización en Brasil, que hay una enorme polarización entre Bolsonaro, digamos, o los seguidores de Bolsonaro y Lula. La polarización en la sociedad existe. Lo paradojal, que estamos frente a una sociedad que tiene un carácter conservador en muchos aspectos, que es la brasileña, esto no hay que negarlo, pero que, bueno, el liderazgo de Lula y la izquierda brasileña da, por mucho tiempo, hasta el impeachment, golpe de Dilma, ha conseguido contornar eso y traerlo para el lado, digamos, del progresismo. En las elecciones municipales, esa polarización no se está observando mucho porque los partidos de izquierda están muy débiles. Entonces, generalmente las disputas se dan, observen, en las grandes capitales, sea entre derecha y centro derecha y el centrón. Por ejemplo, yo vivo en Belo Horizonte. Aquí el PT, 7% de los votos. O sea, nada. Nada. En términos reales, políticos. El partido de Duda Salaverry, que es una transgénero que ha trabajado mucho, que es de un partido de izquierda, se decía que podía llegar, llegó al 11%, que es la izquierda que más puede avanzar. Pero los tres primeros partidos en Belo Horizonte son extrema derecha o centrón. Partidos republicanos, el otro es bueno, tiene esos nombres del centrón, el PL, que es el partido actual de Bolsonaro, claro, que es un partido del centrón, partido liberal, el cual Bolsonaro, exacto, pero recordemos que el PL era el partido del vicepresidente de Lula en los dos primeros mandatos. José de Alencar, que José Alencar es de aquí, de Belo Horizonte, un industrial de la producción, no es un especulador, y que Lula siempre lo apoyó, y el PL después se fortalece en este último tiempo, en la última elección que Bolsonaro pierde, se fortalece con Bolsonaro. O sea, así funciona el centrón. Entonces el bolsonarismo no está representado por un partido, y sí por una transversalidad en algunos partidos. Por ejemplo, en São Paulo, el gobierno del estado de São Paulo es gobernado por un bolsonarista, que fue ministro de Bolsonaro, y que, bueno, y que quiere tener su vida propia, ¿no?, después de Bolsonaro. Claro. Pero que sería el heredero, por ejemplo. ¿Y qué lectura nos puede dar? ¿Qué lectura nos puede dar estas elecciones? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Sí. Bueno, son dos cuestiones. El presidente Lula ya había advertido hace muchos meses, el año pasado, que la Fuerza Progresista y el PT, hablando por el PT, tendrían que trabajar más en las bases para ganar elecciones en los municipios, como fue el inicio del PT. Me parece que esta elección va a ser un fracaso. En segundo lugar, el otro ejemplo, Río de Janeiro, por ejemplo, es muy probable que gane un no enemigo de Lula, digamos, ¿no? En Río es algo extraño, porque el actual intendente no es un colaborador de Lula en estos momentos, ¿no? Entonces, pero Río es un poco muy particular, ¿no? Me refiero a Eduardo Páez, que es
es del centrón, ¿no? Pero es no, en este momento podríamos decir que es un simpático a Lula, ¿no? Sin ser de un partido de izquierda, ¿no? Pero no es el PSD, que es un partido típico del centrado brasileño. Claro. Entonces, este era el partido, perdón, Javier, para que el público nuestro entienda, ¿este era el partido de Fernando Henrique o no? No. Este es el partido de San Pablo, el PSDB. Ese es el de Fernando Henrique. El PSDB es el Fernando Henrique Cardoso, ya. Que es un partido que se debilitó muchísimo después del impeachment, golpe a Dilma Rousseff. Que colaboró en el gobierno Temer y se fue debilitando totalmente. Hoy, por ejemplo, el gobernador de Río Grande do Sul, sí, ¿no? Es un gobernador que es una persona que inclusive es un gay declarado, es del partido de Fernando Henrique, casi fue candidato por el PSDB. Este es el PSD. El PSD. PSD, típico partido del centrón, de ese grupo de partidos que se va acomodando, ¿no? Y aquí es muy común que muchos candidatos cambien de partido como los jugadores de fútbol cambian de... Claro. Es muy común, es muy común. Javier, ¿querías hacer una pregunta, Marce? Dale, ¿qué tal, dale. Javier? Marcelo Rodríguez te saluda. Hola, Marcelo. En esta disputa, que si bien vos decís es solo de municipios y de concejales, pero que puede tener consecuencias hacia adelante, entre la disputa que se está dando más fuerte entre el centrado y la ultraderecha, o el bolsonarismo, podríamos decir, ¿quién aparece con mayor fuerza para quedarse con más municipios, digamos? Y bueno, está parejo, hay que ver San Paulo. Creo que San Paulo va a ser crucial en este momento. Belo Horizonte es menos relevante, el sur también, Curitiba son estados más bolsonaristas, Curitiba, para el estado de Paraná y Santa Catarina. Sí. El nordeste son, a pesar de que el PT es más fuerte, no hay, imagínense, paradojalmente, no hay grandes fuerzas progresistas en el nordeste. Es una cosa muy extraña, ¿no? Generalmente es el centrón que domina. Y hay que ver si es el centrón más proclive a negociar con el PT o un centrón más proclive a ir a la centro-derecha. Ellos están siempre expectantes. ¿Cuál es el contexto actual que es importante destacarlo? El contexto actual es que la economía está yendo bien en Brasil, los números. Ajá. Los números están yendo bien. El desempleo es el más bajo en mucho tiempo. El crecimiento es la expectativa es mayor de lo que se piensa. Y de lo que las proyecciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial. La economía, la previsión de crecimiento también es positiva. La Standard & Poor's elevó a Brasil, a pesar de que los medios de comunicación no les gustó, elevó a Brasil en su reputación, ¿no?, internacional. O sea, todos los indicadores están dados, están maravillosos. Pero, o sea, la población, pero hay, para mí, una falla en la articulación política, en las fuerzas políticas con el electorado. Qué pena. Que puede costar caro de aquí a 2 años. Sin duda. Ahí es otra historia. Porque y es importante lo que vos decías de recuperar la capacidad de movilización, ¿no?, del PT. Javier, perdón que te meta también un temita más que lo vi muy preocupante en esta semana. Tengo entendido que han, por un lado, atentado a balazos contra una candidata delegada llamada Tania de Paula, de una candidata delegada, no sé muy bien de dónde, del PT, y por otro lado han asesinado también a un militante del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. No sé si ¿qué clima genera? ¿Cómo se lee eso en este clima electoral? Sí, no, la verdad que el impacto aquí, los medios de comunicación, sinceramente en Brasil, Atilio ya lo sabe muy bien también, son de carácter liberal, la Globo marca y la pauta, y eso ha tenido poca repercusión. El atentado es una concejal de Río. En Río es muy común los atentados a concejales. Sí, yo creo Mariel. que
Sí, los atentados concejales es muy común. Sí, recordaba el caso de Mariel Franco, ¿no? Concejala también de Río. Exactamente, ese saltó y fue una ruptura, pero no era el único. Ella era muy famosa, Juan Río fue muy alevoso, pero ya había habido antes de Mariel Franco varios atentados en municipios cerca de Río. Y eso me lo había dicho dos colegas que viven en Río, me decía Javier, acá es común. Lo de Mariel fue muy visible por ser en Río, por ser tan importante ella en los movimientos sociales, que bueno, disparó un proceso inclusive de investigación que nunca se hace con los otros. O sea, las milicias son muy activas, ¿no? Hay los movimientos de milicias, de paramilitares en Río, eso no fue desactivado. Siempre, bueno, surgen luchas de bandas que disputan las favelas. Y hasta hace poco tiempo había que pedir permiso para salir del Galeón, ¿no? La gente tenía que pedir permiso, digamos, había como pagar un peaje a unos grupos, hasta que intervino la policía y el ejército. La policía no se sabe bien de qué lado está, es muy complicado, pero no, que yo sepa, no tuvo ningún impacto en las tendencias de votos a Eduardo Páez, que he visto como un mediador, como una persona que puede manejar Río. Recordemos que Río viene de años de intervención del Estado, desde la época de Bolsonaro y antes, intervención primero militar, intervención en el municipio, en la gobernación, ¿no? Inclusive hay exgobernadores presos por corrupción. Entró el Lavallato también, que bueno, el Lavallato daría para un programa aparte, ¿no? Sí, no, bueno, te agradecemos muchísimo, Javier. No sé si te interrumpí, estabas con algo importante. No, solamente para cerrar, sí. Esto es una alerta para mí, para las fuerzas progresistas, claro, que van a tener que trabajar. Y inclusive si todo en la economía va bien, van a tener que trabajar para ver si la elección post-Lula va o Lula mismo o un candidato que sea de progresista pueda continuar el trabajo en Brasil del gobierno federal, ¿no? Bueno, muy Esperemos bien. Que sí. Bueno, Javier, muchísimas gracias por este completo informe. Vamos a cruzar los dedos para que por lo menos no haya una debacle de las fuerzas progresistas y de izquierda en Brasil, porque si eso llegara a producirse se debilitaría mucho el gobierno de Lula, y la verdad que eso no es bueno, no es bueno para ninguno de nosotros. Así que te mandamos un gran abrazo y seguiremos en contacto, Javier. Bueno, cuando quieran, un gran abrazo a todos ustedes, muchas gracias, una honra y un saludo a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, enseguida venimos en Diálogo Internacional. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like. Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa Tilio Borón. Y bueno, y nos saludamos, tomamos un poquito de aire porque hoy empezamos el programa así, vroom, directo con Wafi Ibrahim. Era importante porque salía desde el escenario del conflicto en Medio Oriente y bueno, hay como 6-7 horas de diferencia, entonces bueno, decidimos sacarla directamente, pero bueno, nos quedamos sin saludar a nuestro productor general, Leandro Deza, muchísimas gracias. También al compañero que está en la operación técnica hoy, Sebastián Mociola, muchas gracias. A Vicente Castro, operador de video y streaming.
Y también saludamos a Lalo Recanatini, nuestro productor musical, y de la Universidad Nacional de Avellaneda a Noelia Giorgi y a Rodolfo Amaui. Y les decimos, porque también nos lo morfamos al principio, que hoy estamos sorteando un excelentísimo texto, libro. Aquí saben que nos pueden seguir por YouTube, ver por YouTube, por eso lo estamos mostrando ahí a las y los que están viendo por YouTube, AM Somos Radio, AM530, pero tienen que escribir al WhatsApp, que es el 11 3200 0530. El libro es Nueva Fase, Trabajo, Valor y Tiempo Disponible en el Capitalismo del Siglo XXI. Realmente de Lucas Aguilera, el autor es Lucas Aguilera, es súper interesante porque nos pone a pensar y a reflexionar justamente las tendencias que se profundizan de manera brutal y salvaje del capitalismo, que llevan a pensar que a partir de la pandemia y esa aceleración, esa virtualización hacia un capitalismo digital, de plataforma, en fin, y todo un montón de cuestiones súper interesantes que plantea, estaríamos viviendo una nueva fase del capitalismo. Realmente es muy, muy interesante. Pero también vamos a sortear algo más, también súper lindo. ¿Qué es, Telma? Contanos. Mira, son entradas para ver un documental. Yo lo vi el día del estreno, el jueves, muy bueno, muy bueno. El jueves en el Gaumont, hasta el 9 de octubre va a estar. El documental se llama A Través de la Tierra y es en realidad como una continuidad de un documental bastante conocido también, que es las mujeres de la mina, de cómo trabajan las bolivianas en la mina. Pero A Través de la Tierra, es sobre las migrantas bolivianas acá en la Argentina. Entonces aparecen concretamente las mujeres, el conflicto o el proceso de adaptación. En general viven todas en Villa 31, se han cooperativizado, han abrazado los feminismos de una manera realmente emocionante y muy vinculadas con la economía popular. Qué interesante. Muy interesante. La protagonista, digamos, que es una chica joven, Patsy, por ejemplo, está estudiando abogacía. Es decir, para ella es en la universidad pública. En la universidad pública. Y vos sabés que es muy emocionante porque en un momento abre la ventana y de las ventanas de la Facultad de Abogacía se ve la Villa 31. Entonces hay como un salto en la vida de estas mujeres que es muy impactante. Bueno, las autoras, que son Lorelei Unamuno y Malena Bistrovich, como decía, ya hicieron varios documentales. Malena Bistrovich específicamente hizo uno muy conocido en el año 2001-2002 que se llamó Piqueteras. Ajá. No sé si ustedes se acuerdan, que mostraba justamente cómo los piquetes, las mujeres empezaron con ese movimiento cuando se cerraba YPF en los distintos lugares, en Salta, en Neuquén, etcétera. Aparecía y emergía el grupo de piqueteras luchando, ¿no? Los hombres se deprimían y las piqueteras salían a las rutas. Después eso cambió, pero así fue el nacimiento del movimiento. Esta película, A Través de la Tierra, entonces se da en el Gaumont a las 8:30 de la noche, todos los días hasta el 9 de octubre. Es Rivadavia 1635 y tenemos entonces 2 pares de entradas para sortear. La persona que buscan y que quieren estar en ganar estas entradas, tienen que poner por supuesto su nombre y su documento, porque nosotros lo tenemos que dar en la boletería. Bien. Es decir, lo tienen que buscar en la boletería, las 2 entradas. 2 pares de entradas. Bien, muy interesante. Y bueno, y aquí tenemos también a los casi recién llegados de México, ni más ni menos, en este momento histórico tan importante. Qué lindo que hayan podido estar ahí Atilio y Marcelo en la asunción de Claudia Sheinbaum, ni más ni menos. Bueno, yo vi una parte qué hermoso, cuando le entregan todos los pueblos originarios, las mujeres el también. Bastón de mando que le entregan las mujeres de los pueblos originarios. Diversas ceremonias, ¿no? La ceremonia del Zócalo. Claro. Exactamente. ¿Querés contarnos, Marce, algo de todo lo que vivieron allá? Sí, tuvimos, como decías, la verdad, una oportunidad histórica, se puede decir, para lo que significa para México. Total. Este recambio presidencial y la entrega de Andrés Manuel López Obrador
de la banda presidencial, a Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta en México, en una sociedad que esto dice mucho, ¿no? Pero como sí. era la sociedad mexicana, realmente machista, digamos. muy machista, realmente, y no es solo Claudia Sheinbaum como presidenta, sino que los 3 poderes del Estado ahora están encabezados por mujeres. Wow. Y ella ha hecho está impulsando la paridad de género en los ministerios, Claro. en distintos... Y mujeres populares, porque podría ámbitos. ser una Villarroel y no es el caso para nada. Así es. Así que realmente esto está marcando un cambio muy fuerte, pero además también para pensar cómo terminó siendo el sexenio de Manuel López Obrador. Porque lo que vimos en el día de la Asunción en el Zócalo fue realmente una movilización impresionante. ¿La despedida decís? En el momento de la Asunción, claro, muy, muy grande, el Zócalo estaba repleto, apenas pudimos entrar un poco, unos metros, y era realmente y es grande el asfixiante, Zócalo. y el Zócalo es grande. Explica por ahí qué es el Zócalo. El Zócalo es la Plaza de la Revolución, la Plaza Mayor, donde está el edificio de gobierno, la catedral. Como 4 veces la Plaza de Mayo, me parece, ¿no? Por lo menos. O 2 veces, sí, por lo menos. Es muy, muy grande. Y además todo por la avenida Benito Juárez y todas las zonas aledañas hasta 15 cuadras, muchísima gente celebrando no solo la asunción de Claudia Sheinbaum, sino también despidiendo a López Obrador, que se va con un 70% Tremendo. de aprobación, O más. superando el 70% de aprobación. Según las encuestas, sí, adelante. Es realmente muy, muy llamativo, ¿no? Yo hablábamos con Atilio y le contaba a algunos amigos, una de las cosas que más llamaba la atención es a lo largo de todas las avenidas vendían peluches con la figura de López Obrador de todos los tamaños. Ay, qué y la lindo. cantidad de peluches que uno veía a la gente caminando con su López Obrador ¿Te trajiste uno, Marce? era impresionante. No traje Ay, me uno. hubieras traído a mí. Me regalaron una gorra con la gente de López Obrador, realmente impresionante. Pero ¿a qué se debe? ¿Por qué se va con más del 70% de aprobación? Bueno, muchos dicen que en realidad este sexenio llevó adelante transformaciones como nunca, que son una bisagra en la historia mexicana. Y por lo que uno pudo leer en los medios o hablar con amigos y amigas de México, se destacaba, por ejemplo, un gobierno muy austero, una austeridad republicana. Decían que lo diferenció mucho de los gobiernos anteriores que conocíamos, el haber vuelto atrás con algunas de las reformas antilaborales que habían hecho también los gobiernos anteriores y devolver ciertos derechos a los trabajadores, una relación con los medios que fue realmente muy distinta, una forma de comunicar muy distinta. Las mañaneras debe ser el ejemplo más claro, ¿no? Las mañaneras es todos los días a las 7 de la mañana. López Obrador daba una suerte de conferencia de prensa de lunes a viernes. Que iban todos, donde iban todos los medios, y en donde la repercusión que tuvo esa transmisión y explicación de lo que se estaba haciendo a través de López Obrador para el pueblo mexicano ha tenido una repercusión enorme. Es más, ahora siguen las mañaneras con Claudia Sheinbaum. Llegamos antes de viajar, vimos la primera mañanera. Pero no va a ser todos los días, me parece, ¿no? Sí, Sí, sí. Dijo, un poquito va a más ser tarde, lunes dijo. a viernes, pero De 7:30. Ah, 7:30. Sí, Claro. Así qué es. diferencia. Por media ahora tarde. dijo que iba a estar igual, pero a las 7:30. Así es, eso fue lo que anunció. Bueno, muy bien eso. Después, bueno, lo que se valora también un ataque a la corrupción, a la evasión fiscal, al robo de combustibles, que trajo muchas noticias en estos años, que cómo se fueron descubriendo las pinchaduras de oleoductos en México. Guachicoleo, ¿no? Y que el guachicoleo, Así le exactamente, llaman. y Así que le eso llaman. fue muy combatido. Una suba del poder adquisitivo muy grande. Pensemos que el peso mexicano es la única moneda que se valoró frente al dólar. Claro. Estaba 23 pesos y pico el peso mexicano con el dólar al inicio, y ahora estaba 19.50, una cosa así, Sí. ¿no? En el último día. Y tiene una tasa de desocupación de las más bajas del mundo, México, en este momento. Siempre esto es relativo según cómo se mira. En ese indicador yo diría, ¿no?, que es muy relativo. Es muy relativo según cómo se mida, pero es tan relativo como el 7% argentino. Sí, no, claro. Como el 3% mexicano y como todo lo que se dice, Por supuesto, ¿no? por Hay que supuesto. verlo. Lo que sí parece que lo que se dice, que la reactivación económica fue importante, y en el cual juega un papel, que lo hablábamos con Atilio allá en México, fundamental, el aumento de las remesas. No,
Más de 65.000 millones de dólares que llegan de remesas de Estados Unidos. La verdad, la lluvia de inversiones que quería Macri. Exactamente. Claro, por eso... Solo que llega todos los años y sin compromiso de repago. Exacto, a lo cual se le suma más de 8.000 millones de dólares que ingresan por el turismo. Sí. O sea que estamos hablando casi de 75.000 millones de dólares que entran al Estado mexicano por estas dos vías, lo cual da un aire importante si no es absorbido por la corrupción, ¿no? Y por... Claro. Y se utiliza realmente. El poder adquisitivo mejoró. Y el poder adquisitivo, mira, lo que estaba mejoró, te dicen, hablando con los mexicanos, te dicen que mejoró. En el discurso de Asunción, Claudia Sheinbaum dijo que hoy el sueldo mínimo en México representa 1.8 canastas básicas y que el objetivo al fin de su sexenio es que llegue a 2,5 canastas básicas. ¡Qué envidia! O sea, es el sueldo mínimo. El mínimo, no el sueldo medio de la economía. Impresionante. El sueldo mínimo medido en una canasta básica. Media base. Ahora es 1.8, ¿no? Y el objetivo es llegar en 6 años a 2.5. Y el nuestro que debe ser 0.6, 0.7. Claro, está por debajo. Pero puede ser premio Nobel de Economía, no el presidente Milei, ¿no? Obviamente. Entre todos los premios que le dan todo el tiempo, ¿no? El 0.7 de la canasta básica no es fácil de conseguir. Pero, y la verdad que esto genera más del 70% de aprobación, pero eso no quiere decir que México sea el paraíso, que esté todo resuelto, y hay problemas que todavía están latentes muy fuertes, como el de la violencia, el de la justicia, ¿no? En su informe López Obrador dijo que durante su sexenio los homicidios bajaron un 18%, los robos un 30% y los secuestros un 77%. Todavía se percibe que el delito y la violencia es muy fuerte. Sigue impune el crimen de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Nosotros estábamos ahí el 26 de septiembre, cuando fue la marcha por los 10 años de Ayotzinapa, otra marcha multitudinaria, que eso fue el 26, en donde el reclamo sigue muy fuerte, donde se han dividido los familiares. Yo ahí escuché te lo digo con mis palabras, la excusa de López Obrador, y la verdad que me pareció re flojo, porque dijo algo como, bueno, no hemos podido, pero no dio una explicación real. Y yo hablé con la periodista mexicana que vive acá en Argentina, en Buenos Aires, Cecilia González, y ella me decía que sí, que uno de los déficits, digamos, uno de los errores o los déficits de López Obrador son los derechos humanos. Y tanto los derechos humanos como el caso específico de Ayotzinapa, que no es el único, que es el que ha tenido mucha repercusión, creo que una de las ideas más sólidas que se plantean sobre el tema es que López Obrador tiene que hacer hizo un acuerdo con el ejército está involucrado, que esto tiene que ver también con el narcotráfico, con todo lo que genera la enorme violencia que hay en México, y que en pos de estos acuerdos, lo de Ayotzinapa como otros casos, quedó como relegado y no se avanzó en la investigación. Por eso digo, son deudas pendientes importantes, también las que van quedando, ¿no? Sí, el tema de la violencia que marca Marcelo es muy, muy serio, muy grave, no en la Ciudad de México. En la Ciudad de México la verdad que no se registra mucho. La periferia de lo que sería el conurbano de México, ahí la cosa está más complicada, pero por ejemplo yo estuve mirando algunos números sobre homicidios, homicidios en México por 100.000 habitantes, que es la medición estándar que tiene Naciones Unidas. Bueno, México está más o menos en entre 23 y 24 homicidios por 100.000 habitantes. Argentina, según las estadísticas recientes, está en 5 un poquito menos de 5 por 100.000 habitantes. O sea que la tasa de homicidios en México es 5 veces superior a la Argentina. Pero cuando uno mira los diarios, ¿no es cierto?, que acá en la Argentina ves permanentemente, sobre todo cuando hay gobiernos populares o supuestamente populares. Si ahora no hay tanto delito, en la televisión. No ha bajado, no parece. Pero antes sí bajó, pero no se ve. Antes estábamos en medio de un combate mortal y ahora nada. Pero por ejemplo en México, que además tiene una tasa igual a la brasileña, las dos son idénticas, los medios no dicen prácticamente una palabra sobre este tema. O pero sea que
incluso que es desigual, porque no es lo mismo en el DF, en la Ciudad de México, donde tampoco hay altos grados de violencia, con algunos territorios del norte de México donde se eleva, digo, el promedio también esconde, sobre todo en el norte, terrible por la cuestión del narcotráfico. A la migración, claro, ¿no? El estado de Guerrero, hay estados que realmente es muy muy fuerte la violencia, y por ejemplo con respecto a la migración, todo el mundo coincide en decir que sigue estando digitada por los Estados Unidos. En México hay puestos fronterizos internos, cosa que es muy rara de entender. Por todo a lo largo de México hay 3 puestos fronterizos internos en el cual la política de Estados Unidos es la que prima, y llevan adelante la represión sobre las grandes olas de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos también desde México, ¿no? Y algo que también se marca es que hubo un aumento de la dependencia de la economía mexicana en este sexenio de López Obrador de la de Estados Unidos. El 84% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, lo cual genera una dependencia. El famoso tratado de libre comercio, muy fuerte, ¿no? Exactamente. Y por esta cuestión también de las relocalizaciones. Ahí juega todo esto de las relocalizaciones. Que es acercarnos, que es esta política de acercar todas las cadenas de producción que Estados Unidos tenía, o las empresas estadounidenses, mejor dicho, tenía dispersas alrededor del mundo, ir acercándolas cada vez más a Estados Unidos, aunque no sea dentro del territorio estadounidense dentro mismo. Dentro del territorio mexicano, sí, con mano de obra más barata. Claro, con mano de obra más barata, pero cerca. Y eso a México también lo toma y se disputa eso, porque bueno, es una fuente de trabajo y demás. Exactamente. Y otro tema que se marca es lo de la transición a la energía limpia. O sea, sabemos que también en México el problema de contaminación es muy fuerte, y que, bueno, si bien algunas cosas se hicieron, no se llegó en este sexenio a cumplir los objetivos que se habían planteado en ese sentido. Todos estos temas son tomados por Claudia Sheinbaum en el discurso de Asunción, ¿no? Vuelve a comprometerse con los familiares de Ayotzinapa en investigar y en reabrir el diálogo. Ella es una científica doctora en temas energéticos. Ingeniera, ¿no? Y estuvo hablando mucho de esta reconversión energética por la energía limpia. Lo plantea en 2 o 3 de los 100 puntos que leyó en el Zócalo. Y con el tema de la violencia es otro tema que es polémico. Hay 2 temas polémicos también, que se ha aprobado la reforma judicial, de la cual estuvimos hablando, por lo cual en el 2025 y 2027 los jueces van a ser elegidos por voto popular, y hay toda una discusión de cómo se va a implementar y qué resultados puede tener esto. Pero eso es estratégico, ¿no? Muy importante. Quiero comentar una cosita. El Financial Times, el diario británico, sacó un artículo tremendo diciendo, bueno, como siempre, que esto puede ser un atentado contra la democracia, y que le llama la atención la inacción de Estados Unidos con respecto a esto. O sea, directamente el Financial Times pide injerencia. Está pidiendo que Estados Unidos tome cartas en el asunto. O sea, yo cuando lo leía pensaba, si esto fue antes de que asumiera Claudia Sheinbaum, yo pensaba, si esto están haciendo antes de que asuma, imaginemos cuando ya esté en marcha la reforma judicial. Pero la Corte Suprema de Justicia no la quiso vetar, o no la vetó ayer, antes de ayer. Por supuesto, la presidenta de la Corte Suprema porque le tocan los intereses a la misma Corte. Una de las excusas o explicaciones de López Obrador de no poder haber podido avanzar más en muchas cosas son los frenos que le puso la justicia y la Corte Suprema. A ver, ¿no? Ahí viene esta nosotros sabemos bien de eso también. A ver, una gran empresa que no paga impuestos en México, sobre todo si es gran capital transnacional, puede no pagar, históricamente hizo eso, se ampara con un juez aduciendo de que los impuestos son excesivos, son confiscatorios, etcétera, y los jueces hacen lugar, ¿verdad? Lo que hizo López Obrador fue presionar para que no hubiera más esa práctica, aun cuando los jueces se resistían, ¿verdad? Pero logró que las empresas entendieran el mensaje, porque hubo una serie de amenazas subliminales de parte del gobierno de México a los empresarios, ¿verdad? Y empezaron a pagar, y con eso financiaron estos programas sociales. Pero hay que decir de que López Obrador no logró hacer una reforma tributaria, una reforma fiscal, como le dicen en México, como para subvencionar estos programas tan importantes. Si de repente se le corta la remesa, vamos a hacer una hipótesis dura, gana Trump y dice, muy bien, o me construyes el muro o te confisco todas las remesas, que son 68.000 millones
millones de dólares el año pasado, digo, el gobierno mexicano se la va a ver realmente negras, negrísimas. Entonces, esa tarea está pendiente todavía. La gran pregunta, ¿la podrá hacer Claudia? Claudia hereda mayoría en ambas cámaras, con mayoría calificada de 2/3 y 23 de los 32 gobernadores de México. Condiciones están. Esto me hace acordar Argentina 2011, en donde también Cristina llega al gobierno con mayoría calificada en ambas cámaras, quórum propio y mayoría de gobernadores. No necesariamente se hacen las cosas que hay que hacer en el momento oportuno y con la celeridad que se requiere. Lo hará Claudia, y termino con otra reflexión y le devuelvo la palabra a Marcelo. El hecho de que un presidente termine con un nivel de aprobación fenomenal, como el de, en algunas encuestas, por ejemplo, en ciertos rangos de edad, 65 o más de edad, los viejos, 85%. Tremendo. Y entre los sub 35, 80%. ¿Por qué? Esto tiene que ver con las 145 universidades públicas que creó López Obrador. Cuando yo miro esto, lo comparo con el mamarracho que tenemos nosotros acá, que tiene las universidades por el suelo, desfinanciadas, nos morimos de sana envidia con nuestros amigos. Pero, ojo, Lula también se fue con un nivel de aprobación impresionante, 80%. Y Cristina se fue con un nivel de aprobación impresionante. También. Bueno, pero ambos dos le hicieron un ataque de lawfare brutal, tanto a Lula como a Cristina. Mucha gente lo creyó. Y vamos a ver si no se lo hacen a López Obrador, porque el hecho de que haya esta reforma judicial no significa que hoy los jueces y la Corte Suprema estén cruzados de brazos. López Obrador de repente se puede encontrar con problemas. Sí, Claudia Sheinbaum ahora, que le ataquen a ella. Ahora cuando empiece... A ella y a él, a los dos. Sí. Una nota de color, el principal diario de Suiza ya está diciendo: se viene la tiranía de Claudia Sheinbaum. Textual, me lo contaron hoy en este grupo de trabajo de Claxo que estuvimos en la mañana. Y otro tema que me parece importante marcarlo para seguirlo, con el tema de la violencia, es que se aprobó también constitucionalmente que la Guardia Nacional, que había creado López Obrador para el tema de la seguridad y combatir el narcotráfico, pasa a depender del Ministerio de Defensa. Es otra vez esa mezcla de defensa y seguridad, que nosotros acá es un debate que siempre ha aparecido, cuáles son las fuerzas de seguridad, las fuerzas de defensa. Esto es defendido por el gobierno como una profesionalización y mayor control de la Guardia Nacional, y de otros sectores se habla de una tendencia a la militarización interna, ¿no? Entonces esto fue aprobado la semana antes de... Sí, antes, la última semana. La última semana se aprobó. Ya tenía rasgo constitucional, o sea que ya la Guardia Nacional pasa a depender del Ministerio de Defensa, y bueno, ahora habrá que seguir atentamente cómo va evolucionando el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero más allá de esto, creo que pudimos vivir una experiencia con Atilio histórica. Vamos a ver cómo sigue, que es la primera mujer presidenta en México. Sí, y yo creo que, Claudia, si tenemos unos minutos... Sí, dale. Yo creo que hay todo un tema que es el papel de México en el contexto internacional, ¿no es cierto? Que siempre ha tenido un papel sobresaliente. El único país que cuando la OEA expulsó a Cuba mantuvo las relaciones con Cuba sin grandes cambios. Y el tema es el siguiente. Claudia dijo en el discurso en el Zócalo esa tarde de que iba a avanzar con el tema del corredor bioceánico. Esto se dice muy fácil y queda muy simpático. ¿Quién puede estar en contra de un corredor bioceánico? El problema es que si el corredor bioceánico, que en buena parte ya está preparado y listo, significa que el canal de Panamá va a poder ser utilizado para hacer paseos en bote con los niños y las mascotas, porque va a ser mucho más rápido, mucho más fácil y expedito el tránsito de Oriente a Occidente y viceversa, tránsito comercial, ¿no es cierto?, que ir por el Canal de Panamá. El Canal de Panamá tiene una demora media
para el paso de los barcos, que va entre 7 y 10 días. Cualquiera de nosotros que ha ido a Panamá con avión, ¿verdad?, para hacer la conexión, cuando el avión está por aterrizar, ves la salida o la entrada del canal y ves un 30, 40, 50 barcos. Eso con el corredor bioceánico se acaba. Ahora, aparte el calado también tengo entendido, que hay barcos que tienen calado que ya no pueden pasar por acá. No, los superpetroleros que ya están saliendo del Golfo de México, el Golfo del Mar Rojo y del Golfo Pérsico, no entran en el canal de Panamá. Entonces, esto es realmente un golpe muy fuerte para Washington, que no quiere a China en América Latina y mucho menos en el Caribe, y aparentemente el acuerdo ya está hecho. Se habla de eso con los chinos, ¿verdad?, para la construcción de un megapuerto a ambos lados. Ya hay puertos que estarían disponibles, pero no son del calado, por ejemplo, como el que se va a inaugurar, en Marcelo lo sabe muy bien, en Chancaya, ahí en Perú. Exactamente. Es un puertazo impresionante que le pone los pelos de punta a los administradores en Washington. Si llegan a hacer el istmo de Tehuantepec, que es un istmo muy chiquitito, es una lengua de tierra de 200 kilómetros nada más, ¿verdad?, y en donde el pase de oriente a occidente o viceversa se haría en cuestión de horas. Bueno, el canal de Panamá, que es el canal no de Panamá, es el canal de Estados Unidos en Panamá. Claro. Y para colmo en manos de los chinos y de otros. O sea, ella va a tener que tener ahí una cintura diplomática, pero muy. Recordemos cómo reaccionó Estados Unidos cuando se empezó a hablar de la inversión china en Nicaragua para hacer el canal. Claro, la pararon. Tenemos el antecedente que fue violentamente frenado todo ese Violentamente frenado, fue concebido por Estados Unidos casi como una declaración de guerra, y los chinos dieron marcha atrás, se fueron a Baraja, como se dice en el lenguaje popular argentino. Vamos a ver si ahora también se van a ir a Baraja. Yo creo que va a ser más difícil. Habría que ver, porque cuando fue lo de Nicaragua hubo mucha coincidencia de cosas que sucedieron, ¿no? Sí. Como el viaje de Trump a Corea del Norte y el apaciguamiento de la pelea con Corea del Norte, al mismo tiempo que se frenaba lo de Nicaragua. Y muchos dicen que hubo una negociación ahí de alto nivel para... Así es. Para que esas cosas sean... Pero bueno, Claudia va a tener que enfrentar esto ahora, y evidentemente la presión de los Estados Unidos para que no se avance en ese corredor bioceánico, que vuelvo a repetir, dejaría el canal de Panamá como una cosa obsoleta, va a ser muy fuerte. Un tema de negociación puede ser que México no se presenta a ser parte de los BRICS. La están tentando, pero dicen no. Puede haber algún tipo de negociación, ¿no? Sí, porque ya que México entre a los BRICS sería para Estados Unidos algo... Como estar en Ucrania para Rusia. Y el parte del tratado no lo permite. Seguramente el Tratado de Libre Comercio tiene alguna cláusula al respecto. No explícitamente, pero es un supuesto sobreentendido de que México no va a entrar a los BRICS. Ni creo que haya una invitación por ahora, aunque flota en el aire la idea de que pueda haber algún arreglo especial con México, porque evidentemente es muy importante, pero esa dependencia del 84% de la exportación a Estados Unidos también está muy imbricada. Condiciona mucho, ¿no? En general, están muy imbricadas las economías con Ahora, Estados hablando Unidos. de eso, y termino una cosita. Uno dice, México exporta mucho, ¿no? Exporta el equivalente al PBI de la Argentina, al Producto Bruto de la impresionante. Argentina, para que tengamos un poco una idea de las dimensiones de México, ¿no es cierto? Pero todavía no logró superar un problema que viene desde el gobierno de Calderón, que es que por primera vez no podía autoabastecerse de maíz. Y para las tortillas importa maíz de Estados Unidos. Todavía el 20% del maíz que se consume en México me parece una locura, ¿no? Eso fue a partir del acuerdo de libre comercio. Antes tenían seguridad alimentaria. Ahora, otra de las cosas que planteó Sheinbaum es en este sexenio volver a tener abastecimiento. Pero con algo más bien interesante, que ella lo dejó bien claro, que va a seguir prohibido el maíz transgénico. Está prohibido, sí. Lo cual también es una afrenta contra los grandes. Pero no sé, ella dice que no, que prohíbe la producción de maíz transgénico blanco y qué sé yo, qué otra cosa, y que lo diga en el discurso de Asunción. Lo prohíben, pero ya tienen que sacarlo del medio. No es fácil, porque cuando vos en la tierra ya las tenés acostumbrada al maíz transgénico, me dicen algunos agrónomos, después no es fácil que enganche el maíz tradicional.
digamos, pero ella... es una afrenta contra los grandes además, el país laboratorios, Bayer, Monsanto. El país del maíz es México. Por eso, Ahora, garantía de precios mínimos, ¿verdad?, para los consumidores de maíz, de frijol, de arroz y un par de otros productos básicos garantizados. Al mismo tiempo que los salarios van a aumentar siempre por encima del aumento de la inflación. Y que el combustible y el alimento y la canasta básica no aumenta más que la inflación. Y la inflación creo que fue mínima. Muy baja, muy baja. Sí, realmente los 100 puntos, ella se leyó, porque primero fue el discurso adentro del Parlamento y después fue, diferentes ceremonias, entre ellas con los pueblos originarios, con las mujeres, todo lleno de mujeres, es la hora de las mujeres, es el tiempo de las mujeres. Fue muy hermoso, búsquenlo, porque ambos discursos fueron muy emotivos, muy hermosos, muy arraigados en la historia de México. Y ahí no fue solo el discurso, sino que otra de las últimas leyes que se llevaron adelante es que ahora los pueblos originarios son considerados sujetos de derecho como pueblos originarios, lo cual también, ya no solo en lo simbólico, sino que es de una importancia real y la ley. Exactamente. Y 100 puntos, y después en la plaza, ella leyó y la gente se bancó feliz, ¿no? 100 puntos, su programa de gobierno para el sexenio de 100 puntos, que la verdad, excelentes todos, si logra hacer 30 ya sería un montón. Muchos decían, por suerte habla más rápido que López Obrador. Sí, porque fueron 100 puntos impresionantes. Ahora, yo le hago una preguntita y ya nos vamos a la tanda. ¿Qué pasa con esta, ya a los 2 días de asumida, ya el conflicto de poderes entre la Corte Suprema, que pretende anular ni más ni menos que la reforma constitucional la reforma judicial, que también tiene grado de reforma constitucional, que acaba de aprobar el Parlamento y que es importantísima, y el y la Corte Suprema, ¿quién es para decir? El conflicto ya venía de hace varias semanas, porque los jueces están en paro. Están en pie de guerra. Están en pie de guerra. Sí, eso sí, pero anularla. Y siguen en paro. Así que esa disputa va a ser muy fuerte. Ya veremos, ¿no? Sí, vamos a ver ahí cómo la relación de fuerza sacar juega, los privilegios, imagínate cómo están. Pero bueno, vamos a seguir charlando. Sí, adelante. Porque es una nota de color interesante para que el programa tenga mucha cosa dinámica y divertida. ¿Saben? Cuando hablamos de la familia judicial, encontraron un juez que ¿saben cuántos parientes tenía instalado? 79. 79, fíjate. Nepotismo. Nepotismo, una cosa escandalosa. Eso ya es la tribu, no sé, el valor. Por eso ella habló, viste, que prohibió, prohibió, pero ya como demasiado. Prohibió que cualquier familiar pueda ser candidato. Yo pensaba en los Kirchner, en Xiomara Castro, no estaría pudiéndose aplicar en esos casos, pero bueno, no. 79 es un numerito, ¿no? Tremendo. Tremendo. Bueno, vamos a una tanda y enseguida volvemos con Diálogo Internacional. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like
y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, y aquí en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, ya llegamos casi, se nos va el programa, pero bueno, y vamos a hablar mejor dicho, de un tema muy importante que es Bolivia, sí, que también sigue realmente en una situación muy delicada, lastimosamente, con el MAS fraccionado. Hemos ya abordado anteriormente esta cuestión en Diálogo Internacional. Y para hablar de eso hoy teníamos un invitado muy especial, pero bueno. Sí, Evo, con el cual hablé ayer. Evo Morales, hablé ayer en la mañana y me aseguró que íbamos a poder tener una larga conversación. Es más, me agradeció porque él está bajo un ataque mediático y jurídico bestial. Laufer. Pero me dicen de que ha habido justamente por toda esta situación una serie de imprevistos. Él está en este momento imposible de localizar. Así que bueno, vamos a tener una entrevista larga que yo le hice a Hugo Moldis. Hugo Moldis no representa exactamente los intereses ni la política de Evo, aunque ya en este programa tuvimos a Juan Ramón Quintana que sí lo hacía, claro. Y de todos modos yo confío que la semana que viene ya con la cosa un poco más estabilizada, porque lo de Evo estalló justamente ayer después que yo hablé por teléfono con él casi simultáneamente. Vamos a darle a Evo la oportunidad de conversar largamente con nosotros. De todas maneras, la entrevista con Hugo Moldis es muy interesante, complementa muy bien la otra cara de lo que vimos con Juan Ramón. Con Juan Quintana, Juan Ramón Quintana, exactamente. Sí. Bueno, tenías vos para pasar un chivo. Brevísimo, es un conversatorio que vamos a tener Artemio López y yo en el Bar Cultural Doble Sentido este jueves a las 19:30 horas. Bar Cultural Doble Sentido, Loyola 788. Hablar con Artemio sobre los últimos datos de las encuestas de opinión pública, qué está pasando con la imagen de Milei y si hay alguna vinculación entre imagen e intención de voto. Bueno, es un poco así que y después de esta semana que fue la marcha universitaria, tan multitudinaria. Este jueves a las 7:30 de la tarde en el Bar Cultural Doble Sentido de Villa Crespo. Hermoso bar. Loyola 788. Muy fácil de llegar. Así es. Bueno, y sí, también queremos desde este programa solidarizarnos con los trabajadores y gente que usa el hospital público, porque también de sopetón el viernes quisieron cerrar y anuncian que el lunes lo van a cerrar definitivamente, un hospital impresionante que es de salud mental, uno de los únicos que tiene un nombre de una grande, aquí lo decimos en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, el nombre de Laura Bonaparte, que realmente es a 4 cuadras de mi casa. Yo vivo por ahí, así que todas y todos los que puedan acercarse, solidarizarse, firmar,
anda por ahí circulando un documento para firmar, porque no puede ser que ya, ¿no?, en este rebanamiento que están haciendo del Estado de nuestros derechos van avanzando sin, la verdad que es impresionante. Bueno, y también ya el programa que viene nos recordaremos, pero vamos a hablar, homenajear al Che Guevara. Y ya rápidamente decimos los resultados del sorteo, rápidamente. A ver, a través de la tierra, entonces en la calle Rivadavia 1635, la película, hay que retirar por boletería. Bien, las ganadoras son Mirta de Congreso, que después escribí, mandanos el número de documento, y Laura Mabel Sánchez Castellano. Y del libro de Lucas Aguilera, Nueva Fase, Horacio de Tigre. También, todas asiduos oyentes. Y lo tiene que pasar a buscar por Badaraco, ¿no? A partir del martes lo puede pasar a buscar por librería Badaraco, Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. A partir del martes. A partir del martes. Recordá, Horacio. Bien, bueno, ahora vamos entonces a dejar, los vamos a saludar aquí porque les vamos a dejar escuchando esta entrevista que le realizó Atilio a Hugo Moldis en México. Así que nos despedimos acá, nos vemos y nos escuchamos el sábado próximo y bueno, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Chao, chao. Hola, bueno, estamos con Hugo Moldis, un conocido historiador, politólogo, periodista, hombre de ideas. Él ha sido ministro del Interior en el gobierno de Evo Morales y bueno, lo hemos convocado para conversar, Hugo, para el programa Diálogo Internacional que transmitimos por Radio Madre sobre la actualidad boliviana que tantas preocupaciones está causando por la fractura en el MAS y la posibilidad de que se produzca una victoria de la derecha, retornando triunfalmente y con ánimos de venganza en las próximas elecciones. ¿Cómo ves la cosa? Bueno, Atilio, un gusto estar contigo, con Diálogo Internacional, a través de la Radio de las Madres. Yo muy agradecido además por tener el privilegio de conversar con el político y el filósofo, yo creo que más importante de la izquierda en América Latina. Bueno, dejemos eso a un lado, por favor, hermano. Bueno, cuéntame. Bueno, a ver. En el libro que publiqué sobre el golpe de Estado, del que me honraste hacer su prólogo, casi en la parte final, yo hago una pregunta y digo, el tiempo dirá si el proceso de cambio fue un paréntesis en la larga historia de dominación colonial y capitalista de Bolivia, o si más bien el golpe de Estado solo fue un paréntesis del proceso de cambio iniciado el año 2000 con la guerra del agua y luego el 2005 con la victoria de Evo Morales, la primera en términos electorales. Varios años después yo tengo la sensación de que es lo primero, lamentablemente. Y ahí hago una separación entre lo que es gobierno y lo que es proceso de cambio. Lo primero sería entonces que el proceso de cambio fue un paréntesis en la larga historia de dominación, explotación imperial y colonial de Bolivia. Correcto. Recuperamos el gobierno el año 2020 en una hazaña histórica, podría decirse, que no tiene parangón en la historia latinoamericana, pero eso, recuperamos el gobierno. Y no se pudo recuperar el proceso de cambio. Un proceso de cambio que, y nuevamente vuelvo al libro que me prologaste, ingresó en su ocaso poco antes del golpe de Estado. La única posibilidad de recuperar el proceso de cambio era con una articulación entre el gobierno que habíamos recuperado, el sujeto histórico, que es el sujeto histórico colectivo, empoderado, y su articulación, si tú quieres, también con la dirección política en el país, hasta ese momento encabezada por Evo Morales. Nada de eso sucedió, nada de eso. Los movimientos sociales se fueron no solo retornando a sus intereses particulares,
particulares, corporativos, claro, sino que además de eso con el tiempo se fueron fragmentando. El gobierno se vio acorralado, por un lado, con movimientos sociales fragmentados y débiles, y al frente por una disputa que primero fue disputa simbólica sobre quién mandaba en Bolivia, si era el presidente o el jefe del partido político, en este caso del movimiento de Evo Morales. Y esa disputa simbólica fue creciendo, hasta tal punto que hoy prácticamente podríamos decir que ha llegado a un punto de no retorno, ¿no? Aunque siempre uno mantiene la esperanza de que, avisorando de que es el enemigo el que va a triunfar en las próximas elecciones, pueda recomponerse de alguna manera esta relación. Y tercero, el hecho de que una temprana electoralización, es decir, el candidato al año 2025 soy yo, que es lo que planteó Evo, lo que ha tenido como consecuencia es ponerle obstáculos a la gestión, porque dividió lealtades entre quienes ya desde el aparato estatal y desde fuera del aparato estatal hacían loas por el expresidente por su candidatura al 2025, y por otro lado quienes se alinearon con Luis Arce y la gestión. Es decir, eso es inevitable en cualquier parte del mundo, Atilio. En alguna parte se puede designar un candidato de un partido 3-4 años antes, ¿no? Por lo tanto, yo diría que el objetivo estratégico, nuevamente regreso, del golpe de Estado del 2019, el objetivo estratégico se cumplió. Ya no está Áñez en el gobierno, la derrotamos. Sigue presa, la verdad. Está presa. Luis Arce metió a Camacho y a Áñez presa. Ya no está presa, pero el objetivo histórico de evitar la continuidad del proceso de cambio, que para mí era lo más importante, se ha cumplido. Esa es la nota muy preocupante, claramente. Hemos visto acá, estamos haciendo esta nota desde México en el marco del seminario del Partido del Trabajo, y hemos visto que había iniciativas de muchas organizaciones políticas tratando de acercar las postulaciones, o no las postulaciones, pero las diferencias y el debate, porque estamos todos muy preocupados del retorno de la derecha, que tal como lo hemos visto en el golpe, bueno, es sanguinaria, es brutal. Ahora, son dos proyectos en pugna lo que hay, son ambiciones personales que están metiéndose en el medio, o lo que vos decís que es más pesimista, es un agotamiento de un proceso y la vuelta a una normalidad de dominación colonial, digamos, de las masas campesinas y populares en Bolivia. Sí, yo creo que hay un agotamiento que no se supo leer, que data desde más o menos el año 2014, o quizá algunos lo sitúan en 2016, que no supimos ver las luces de peligro y de dentro del proceso, dentro del modelo, hacer reajustes. Y hoy más que nunca el mundo es uno antes de la pandemia, otro después de la pandemia. Y yo creo que ahí hay un agotamiento y que la derecha lo utiliza para decir que el MAS y los movimientos sociales, y ahí pone a todos, a todo el mundo, ya no son una respuesta para el país. Y la respuesta que ellos plantean es obviamente una respuesta de no solo volver al neoliberalismo, que esa no sería una respuesta, no sería nada nuevo, sino más bien de llevar a un ultraliberalismo, que yo creo que es lo que hoy amenaza a América Latina y el Caribe, es decir, una corriente fascistoide, incluso despojada de algunos resabios liberales, ¿no? Claro, al estilo de lo que hizo Milei en la Argentina, lo que está haciendo Milei en la Argentina. Exactamente, eso es lo que nos amenaza, eso es grave. Gravísimo. Porque va a destruir el Estado plurinacional, va a destruir todas las conquistas sociales, económicas que se construyeron mal que mal durante todo el proceso de cambio, y quizá ahí uno tiene la esperanza de que quizá eso a ver si hace reflexionar a los actores. Ahora, tú decías, ¿hay diferencias ideológicas? Sí, porque
instrumento político no tiene una sola ideología marxista, por decirte, o una sola ideología catarista o indianista. No, la virtud del instrumento político es el haber sido el espacio de convergencia de varios proyectos emancipadores, dada la heterogeneidad que hay en Bolivia. Y tú, como gran intelectual, conoces, René Zabaleta decía, Bolivia es una formación abigarrada, claro. ¿Sí? Y claro, y todo, pero todas desde una perspectiva anticapitalista, anticolonialista y antineoliberal, ¿sí? Cada quien aproximándose de distinta manera a eso, otros desde el nacionalismo, en fin. Esas diferencias ideológicas, yo les voy a decir, al mismo tiempo son una unidad, ¿no? O sea, es lo nacional popular diverso y plural. En toda su complejidad. En toda su complejidad. Que lo vemos en otros movimientos nacional populares, por supuesto, también. O sea, no es un rasgo único de Bolivia, pero sí en Bolivia se da de moda mucho más acentuado por algo que quiero acotar a lo que vos decís, y es la extraordinaria fuerza de la identidad comunal que hay en Bolivia, digamos, los pueblos originarios, pueblos campesinos. A mí me ha llamado la atención, digamos, cómo ellos tienen esa identidad tan férrea, tan marcada y tan militante, ¿verdad? Correcto. Entonces, dentro de lo nacional popular, diverso y plural, hay posiciones políticas que hoy son distintas. O sea, tu viejo conocedor del marxismo, sí, ¿no? Hay debate donde decía, ideológicamente piensan lo mismo, pero políticamente están en posiciones distintas. Bueno, eso es lo que está pasando. Ahora, dime, ¿esa diferencia es por cuestiones de egos, de personalidades, de liderazgos, de caudillismo, como diría nuestro amigo Vargas Llosa, u obedece a proyectos distintos al interior del campo nacional popular? Yo diría que hay un poco de todo, ¿no? Veo a Luis Arce más principista, por su origen marxista, claro. ¿Sí? Que le da poca capacidad a veces de maniobra, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, que le critican, incluyendo la facción de Evo, de haberse reunido recién con los empresarios hace pocos meses, claro. Que nunca quiso reunirse, claro. ¿No? Frente a un Evo Morales mucho más pragmático en eso, o sea, mucho más, ¿no? Y menos riguroso en términos principistas. Ahora, ¿eso los hace antagónicos? Yo creo que no. Yo creo que ha jugado más dos cosas: el caudillismo del que hablabas sí. ¿no? De Vargas Llosa, el innombrable, ¿no? y que me hace recuerdo los libros, el hechicero de la tribu que escribiste, lindísimo libro, ¿no? El caudillismo y el hecho de una temprana obsesión de querer volver al gobierno de parte del expresidente Evo Morales. Ahora, ¿sabe lo que me sorprende? Estamos hablando con Hugo Moldis, para aquellos que se incorporan al programa ahora, ¿no es cierto? Hugo Moldis, que es una destacada personalidad del mundo boliviano y latinoamericano, ministro de Evo en su momento, autor de varios libros, uno de los cuales tuve el honor de prologar. No se habla mucho de las capas medias en Bolivia, porque se habla mucho de los pueblos originarios, movimiento campesino. ¿Qué pasó con esas capas medias que durante los 14 años del gobierno de Evo Morales tuvieron un ascenso impresionante? O las capas populares que fueron beneficiadas, digamos, por algunas de las políticas y que hoy en día parece que están como indiferentes, porque no los veo movilizadas. Sí veo movilizado al pueblo, ¿verdad? Esa es la impresión. Pero capas medias, digamos, no las noto. Tal vez sea la miopía mía mirándola desde Buenos Aires o desde Ciudad de México ahora. ¿Cómo lo ves tú? No te equivocas. El 2019 yo me impresioné cuando la renuncia de Evo, las capas medias salieron a la calle con banderas como si Bolivia hubiera clasificado al Mundial de Fútbol. Se ve que esas capas medias se contuvieron, se beneficiaron del gobierno, claro, pero a la vez se contuvieron en su rechazo a lo nacional popular, ¿sí? Porque claro, no fueron afectadas económicamente, de hecho más bien mejoraron su situación, pero sí simbólicamente no se sintieron parte del
poder. Sintieron que los obreros, los campesinos, los indios, ese pueblo andrajoso, como ellos dicen, los desplazó del poder político simbólico. ¿Sí? Y entonces sintieron que les había llegado la hora de volver, ¿no? Y hoy están en esa posición. Yo diría que mayoritariamente están contra un proyecto nacional popular y están viendo de apoyar alternativas de derecha fascistoide, aunque queda un pequeño sector en las clases medias que pudiera, digamos, adherirse nuevamente a un proyecto político alternativo, alternativo al capitalismo y al neoliberalismo, en este caso el que sintetiza hoy el más dividido, ¿no? Eso es lo peligro, porque si esas clases medias ven a un más dividido o dos candidaturas distintas del mismo más, lo que no se van a plegar a uno u a otro. No, para nada, se van a ir en otra dirección. Entonces, que es una razón más por las que Evo, por la que Lucho y Evo están obligados a dialogar y encontrar la manera más inimaginable quizá en este momento para resolver esas contradicciones. Claro, porque además la responsabilidad histórica que caería sobre ellos al no dialogar y al no impedir este resurgimiento de un fascismo racista, bueno, lo que hemos conocido en la historia boliviana es impresionante y es tanto más doloroso, Hugo, cuando uno piensa que realmente lo que hizo Bolivia, lo dije acá, sos testigos, fue realmente una proeza. Lo que se hizo desde el 2015, del 2005 en adelante, fue una proeza histórica extraordinaria de Bolivia. Por favor, hay que recordar lo que era Bolivia antes de Evo y lo que fue Bolivia en esa transformación del gobierno, de los movimientos sociales. Y la otra proeza fue que el único país latinoamericano que un año, un poquito después de un golpe, recupera el gobierno. Tirar eso por la borda es imperdonable. Es imperdonable. Totalmente. Tuvo una virtud el Evo del principio. Sí. Y es el de sintonizar con las masas que con su lucha habían elaborado el programa en octubre del año 2003. Claro. Al echar a Sánchez de Lozada, y en esa agenda de octubre, nacionalización, abrogación del neoliberalismo, asamblea constituyente, recuperación de los recursos naturales, etcétera, etcétera, es un Evo Morales que agarra el programa elaborado por las masas, que me hace recuerdo a Marx, que decía, más vale un paso práctico en la vida que cientos de programas perfectamente elaborados. Evo agarra ese programa y lo lleva adelante en su primera gestión con una valentía y con una firmeza extraordinaria, ¿no? Que es el Evo que evidentemente todos queremos que exista, ¿no? Después, sabes mi lectura crítica sobre lo que ha pasado en Bolivia, en fin, sí, claro. Sobre un Evo Morales que a mi juicio va abandonando esas posiciones, pero bueno, yo creo que hay que leer esas dos proezas y volverse a preguntar finalmente si el proceso de cambio va a ser la ruptura, no hay nada irreversible, pero la ruptura con esos años de dominación colonial e imperial, o simplemente habrá quedado, como te decía, en un paréntesis para el retorno de lo viejo que conocemos. Bueno, no sé si quisieras agregar algo más, aparte de... Yo creo que, a ver, yo primero pedirle disculpas a todos y a todos los argentinos, argentinas, por los términos en los que nosotros estamos peleando. No es correcto la pelea, el ejemplo que estamos dando, ¿no? Está bien tener contradicciones, pero estamos llegando a un nivel en el que ya se cruza lo político, entra lo personal, y creo que eso es una cosa de la que los bolivianos y las bolivianas, los que estamos con el proceso de cambio, tenemos que pedirle disculpas no solamente a los argentinos, sino a la izquierda y al progresismo, a lo popular en el mundo. Y la mejor manera de aportar a esto, Atilio, es
trabajando por la unidad, trabajando por el diálogo, y yo quiero agradecer a partir de aquí las innumerables iniciativas que hay para acercar a ambas partes y los aportes de grandes intelectuales como tú, que hemos tenido la oportunidad en estos días de ver que hay diferencias dolorosas que duelen el alma, pero que sigue habiendo la voluntad política de acercarnos. Bueno, pues ojalá que esto madure, prospere, y realmente Bolivia pueda encontrar su camino. Sería terrible, porque yo me imagino, todavía estoy, vos sabés, Hugo, impresionado por la ferocidad del ataque de esa derecha. Recuerdo a esa señora de pollera que le tiraron pintura en la cabeza, en los pelos, le cortaron el pelo, la ataron, la querían quemar viva, ¿no es cierto? Y yo me temo de que un retorno del fascismo en Bolivia hoy sería aún más violento que esas imágenes estremecedoras que vimos nosotros durante el golpe. Así que imagínate todos los esfuerzos que podamos hacer y la ayuda que podamos brindar desde acá, Hugo, tanto a Evo como a Lucho y a la gente que está en esta negociación que es tan importante y que hay que apoyar. Toda esa ayuda, sabes que cuentas con nosotros incondicionalmente. Muchas gracias a ti. Bueno. Un saludo a todos y a todas. Bueno, pasó Hugo Moldis en Diálogo Internacional. Diálogo Internacional.